pregunto en el examen, definime el trabajo de parto. ¿Cómo vas a definir? Hasta que se explote, hasta que se expulse, ¿verdad? María Julia. Lucas. Ajá, no, vos o Lucas, ¿verdad? El trabajo de parto es el inicio de la gestación. ¿Algo más? Solo eso te vas a poner la definición. Si yo te pregunto, definime qué es parto. Sí, exactamente, ahí sí. Son un conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen como objetivo la expulsión fetal, o sea, la expulsión fetal, pero es de un feto viable. ¿Qué significa que sea un feto viable? Pero ¿cuál? ¿Qué es compatible con la vida? Exactamente, por ahí empieza. Entonces incluye la edad gestacional, que tiene que ser mayor a 22 semanas, ¿sí? Y que el producto pese mayor a 500 gramos. Porque si es menor a eso, ¿qué es? ¿Ah? Es un aborto, no va a ser un parto si es menor a eso. Por eso tiene que ser compatible con la viabilidad fetal. Mayor a 22 semanas y que el producto pese mayor a 500 gramos. Porque si es menor a eso, hablamos de un aborto, no en un parto. ¿Entienden? Sí. Bueno, y el parto tiene su fase. El libro lo divide en fases para complicarnos la vida. Y entonces hay desde el inicio de la gestación una fase quiescente, le llaman, que es la primera fase, en donde el útero está enrollado rígido, no hay contractilidad uterina, ¿sí? No va a haber ninguna contracción para que el producto pueda llegar a una gestación de término. ¿Cuándo hablamos de una gestación de término? A partir de 37 semanas, entonces hasta esa fase va a actuar la fase quiescente. ¿Para qué? No se produzca un parto prematuro. ¿Y cuál es la hormona que va a actuar en esa fase quiescente para que no haya esas contracciones? La progesterona. La progesterona se le llama la hormona del embarazo, ¿sí? Porque si mi índice de progesterona está bajo, entonces va a actuar mi estrógeno y mi estrógeno va a activar los receptores para oxitocina, entonces va a haber contracción uterina y va a haber trabajo de parto, ¿sí? Entonces esa es la fase quiescente en donde no va a haber contracción uterina para que el embarazo pueda llegar a una gestación de término, ¿sí? Pero va a haber algunas modificaciones a nivel del cuello uterino, ¿sí? Porque dijimos que el cuello uterino de una no grávida y de una gestante es diferente, ¿sí? Porque empieza a vascularizarse más, las células quedan hipertróficas, generalmente el cuello uterino de una gestante es más violácea, más edematizada y es más blanda, ¿sí? Entonces, por el examen físico, mirando el cuello uterino, yo puedo decir, esto probablemente esté embarazado, ¿sí? ¿Entienden? Esa es la fase quiescente. Y la fase 2 es la fase activa ya del trabajo de parto. Sería el inicio del trabajo de parto, ¿sí? Y la fase 3 es el propio trabajo de parto, cuando la paciente ya tiene contracciones regulares. ¿Y eso qué va a hacer? Con que se vaya borrando mi cuello uterino y dilatando ese cuello uterino. Y penúltimo está, o sea, en esa fase también está el alumbramiento que hablamos, la expulsión y el alumbramiento que hablamos la clase pasada. Y en la cuarta fase ya es el periodo de involución de todos los órganos que han sufrido un cambio durante la gestación, que es el puerperio, ¿sí? Y vamos a hablar específicamente de la fase 2 y la fase 3, que es el inicio y el trabajo de parto activo. El trabajo de parto activo, no confunda con fase, tiene periodos o etapas también podemos llamar, ¿sí? Entonces a veces queremos confundir. Te piden para citar
fase del trabajo de parto y le ponen periodo o etapa del trabajo de parto. Esos son etapas del trabajo de parto, ¿sí? La primera etapa del trabajo de parto, ¿qué va a pasar? Entonces, con las contracciones uterinas, ¿cómo empieza el trabajo del parto? Generalmente, ¿cuál es la fisiología del trabajo del parto? ¿Cómo va a empezar esas contracciones? ¿Cómo empieza? Dijeron que era repaso. ¿Ah? No es hora nada todavía. Nada no es hora. ¿Ah? ¿Cómo va a empezar esas contracciones uterinas? Porque para que yo entre en trabajo de parto, yo necesito de que haya contracciones, ¿sí? Y hay teorías neuroendocrinas, que es la teoría o reflejo de Ferguson. Y hay un reflejo de Ferguson 1 y reflejo de Ferguson 2. Bueno, generalmente la musculatura del útero va creciendo hasta las 36 semanas, va distendiendo esa fibra muscular lisa del útero. Va a llegar a una altura igual el bebé va creciendo hasta las 37, hasta las 40 semanas. Va a haber una hora cuando llega a la gestación del término que esa distensión el útero ya no va a aguantar, entonces va a estimular el sistema nervioso central, el hipotálamo, el núcleo supraóptico y paraventricular, ¿sí? Con la distensión de esa musculatura del útero, ¿sí? Entonces eso va a estimular el hipotálamo a que libere oxitocina. Ese es mi reflejo de Ferguson 1. Esas contracciones van a hacer con que borre mi cuello uterino y se dilate mi cuello uterino. Cuanto más se dilata mi cuello uterino, va a estimular. ¿Qué hace? Entonces, cuanto más se distiende mi cuello uterino, se dilata y borra, va a estimular más el sistema nervioso central a que se produzca más y más oxitocina. Eso es mi reflejo de Ferguson 2. También hay otra teoría que es la teoría de la deprivación de progesterona, ¿sí? Entonces, por algún motivo, llegada a la gestación del término, va disminuyendo mi índice de progesterona, ¿sí? ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer con que aumente mi estrógeno, y el estrógeno en sí va a estimular los receptores de oxitocina para que haya contracciones. Entonces podés explicar la teoría de Ferguson 1, Ferguson 2 o la deprivación de mi progesterona, ¿sí? Así empieza nuestro trabajo de parto, ¿sí? Y ese trabajo de parto se divide en 3 fases, ¿sí? En 3 etapas. Yo también ya me confundo con la fase. Sí, ¿qué pasó, Alejandro? Yo pensé que con esta fase no atrapar el trabajo de oxitocina. Generalmente la progesterona es la que inhibe las contracciones y el estrógeno es la que hace estimular a las contracciones, porque él va a ayudar a que se estimulen los receptores de oxitocina. Eso dicen nuestros libros, ¿sí? ¿Está bien? Y el trabajo de parto, entonces, en sí se va a dividir en 3 etapas. La primera etapa es la etapa donde va a haber un borramiento del cuello uterino y la dilatación. La segunda etapa es la expulsión del feto. La tercera etapa es el alumbramiento, ¿sí? ¿Hasta ahí me están entendiendo? Sí. Bueno. ¿Y cómo se va a propagar esas contracciones? Empezaron ya las contracciones, entonces el útero tiene 2 marcapasos, así como el corazón tiene marcapasos, el útero también tiene
2 marcapasos a nivel de los cuernos uterinos, ¿sí? Ese cuerno uterino, el que va a predominar es el lado derecho. Ahí va a empezar las contracciones, ¿sí? Empieza en el cuerno derecho y se va propagando hacia abajo, ¿sí? Por eso le llama la propagación de las contracciones en triple gradiente descendente, le llama. Porque las contracciones son más, inicia en el fondo uterino, ¿sí? En el fondo uterino, más bien en el cuerno lado derecho, es más intensa a nivel del fondo y también de mayor intensidad en el fondo uterino, desde el fondo hacia abajo. Entonces las contracciones empiezan en el fondo, es más intensa y de mayor duración en el fondo uterino. Por eso le llaman a la contracción en triple gradiente descendente, ¿sí? Y acá está lo que expliqué. Mayor duración en el fondo uterino, de inicio en el fondo dijimos, y de mayor intensidad en el fondo uterino. ¿Eso para qué? ¿Vieron la diferencia entre el útero grávido, el útero que no está en trabajo de parto y el útero que está en trabajo de parto? ¿Sí? Entonces, el útero que no está en trabajo de parto se divide en un cuerpo uterino, en un istmo y en un cuello uterino. Este istmo después se va a convertir en el segmento inferior del cuello uterino. Como dijimos que las contracciones son en triple gradiente descendente, ¿qué pasa? Las contracciones son mayores en el fondo y de mayor intensidad. Entonces esto hace con que la musculatura se hipertrofie en el fondo uterino y disminuya su diámetro transversal. ¿Eso para qué? Para que pueda expulsar el feto a través de los genitales, ¿sí? Y el segmento inferior va disminuyendo de tamaño, ¿sí? El segmento inferior, ¿cuándo se va formando? En una gestante. ¿Para qué es útil mi segmento inferior? ¿Ah? Para que el bebé pueda ir encajando, exactamente. Entonces arriba la musculatura se hipertrofia, abajo se queda finita para que pueda expulsar. Y ese segmento se va formando a partir de las 14-16 semanas. Ella se va formando y completa su formación en la hora del trabajo de parto. Y nos interesa mucho en la hora de la cesárea, porque ese segmento es el más fino, el que va a estar menos vascularizado y es en donde vamos a cortar en nuestra cesárea, a nivel del segmento inferior, ¿sí? ¿Está bien? Se va a formar el segmento inferior, así mismo, el segmento inferior, el segmento inferior del útero. Y en el trabajo de parto también este segmento inferior hay que controlar porque puede producir el signo de Van der Rohe-Pinard, se llama, ¿sí? Ese es un signo inminente de ruptura uterina. En el abdomen dibuja como reloj de arena, ¿sí? Entonces, si vos ves un útero así dibujado en la panza de la mamá, es porque tu útero se va a romper en cualquier momento. Signo de Van der Rohe-Pinard. Ahí se vas a buscar después cómo se escribe todo, porque no me acuerdo. Rohe-Pinard. Van der Rohe-Pinard. Ahora ya no me sale. Bueno, ¿y qué es lo que va a producir las contracciones? Como dijimos ya en la primera etapa, va a producir el borramiento, generalmente el cuello. Bueno, entonces las contracciones, ¿qué es lo que van a producir? Van a ser, este es un cuello uterino sin borramiento y sin dilatación, ¿sí? Si es el mecanismo de trabajo de parto de una nulípara, entonces primero se va a borrar este cuello uterino y luego se va a dilatar, ¿sí? ¿Y por qué se produce ese borramiento y la dilatación? Por el efecto de las contracciones y también por la presión
hidrostática de la bolsa de las aguas del líquido amniótico, ¿sí? Entonces acá ya ven que por la presión del líquido amniótico, que es la presión hidrostática, va borrando y va dilatando. Bien que están bien dilatados ya el cuello uterino y está más fino, ¿sí? Y cuando está dilatado, ¿sí? Forma esta bolsa que se llama bolsa de las aguas, ¿sí? Entonces eso también va a ayudar a que avance mi trabajo de parto, va a ayudar a borrar y va a ayudar a dilatar aparte de mis contracciones uterinas, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Pero lo que dice también es que si se rompen las bolsas de las aguas, porque antes que empiece el trabajo de parto, se puede romper mi membrana, ¿sí? Y perder líquido, pero eso no va a retrasar mi trabajo de parto, ¿sí? Por la propia contracción por sí sola, ese trabajo de parto va a avanzar con borrar y dilatar, ¿sí? Bueno, Caldeiro y Barcia y Boseiro fueron los que estudiaron las características de las contracciones uterinas, ¿sí? Entonces ellos dijeron que las características de las contracciones, estudiaron las características de las contracciones uterinas en un trabajo de parto espontáneo, y también introdujeron el concepto de unidades de Montevideo, que fue la unidad de medida para la actividad uterina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es la actividad uterina? Él multiplica la intensidad de la contracción, que es en milímetros de mercurio. Para que la paciente entre en trabajo de parto, esa intensidad de contracción debe ser entre 40 y 50 milímetros de mercurio. Y ¿cómo se dice? La unidad de contracción, o sea, espera que un ratito. La actividad uterina, él define como esa intensidad multiplicado por el número de contracción. Entonces yo tengo la intensidad que se mide en milímetros de mercurio, por ejemplo 40 milímetros de mercurio, y tiene 3 contracciones en 10 minutos. Entonces serían 120 unidades de Montevideo. Entonces esa unidad de Montevideo yo necesito para que mi paciente entre en trabajo de parto, ¿sí? Entonces esas son las actividades de la contracción uterina. Bueno, a partir... Entonces vamos a tener que hacer ese cálculo. No, claro que no. Bueno, a partir de 20, la intensidad de cada contracción. A partir de 25 a 50, ¿sí? Milímetros de mercurio, la intensidad va a ser capaz de desencadenar un trabajo de parto. Pero a partir de las 30 semanas, generalmente las embarazadas ya van sintiendo contracciones, pero ellos sienten que tienen contracciones, pero aún no tienen dolor de esa contracción, y a eso se llama contracción de Braxton-Hicks, ¿sí? Que mide aproximadamente 20 milímetros de mercurio, por eso ellas no sienten dolor. Entre 80 y 120 unidades de Montevideo, eso corresponde a 3 contracciones que duran su intensidad 40 milímetros de mercurio cada 10 minutos, en 10 minutos. Bueno, la segunda etapa del trabajo de parto ya es la expulsión del feto, ¿sí? Generalmente el periodo expulsivo. El periodo expulsivo es cuando la paciente ya presenta dilatación completa y tiene deseos de pujo, y es diferente el periodo de expulsión de una multípara que una nulípara. Generalmente el periodo expulsivo de una nulípara dura mucho más que una multípara.
Generalmente dura 50 minutos el periodo expulsivo de una nulípara, y de una multípara dura 20 segundos nada más, ¿sí? Completó la paciente, llegó a una dilatación completa, que es la dilatación de 10, y automáticamente ella tiene deseos de pujar, ¿sí? Y ese periodo expulsivo en la nulípara dura 50 minutos y en la multípara 20 minutos nada más. Es diferente. La tercera etapa es el alumbramiento, que ya hablamos luego la vez pasada. Bueno, el trabajo de parto, este es un gráfico de la dilatación, ¿sí? Porque el trabajo de parto en sí también tiene su fase, ¿sí? Hablamos de una fase latente o de inicio de parto, dependiendo de la dilatación del cuello uterino. La fase latente del trabajo de parto generalmente dura mucho más en una nulípara y tiene una dilatación de 2 a 3 centímetros. Ahí hablamos en una fase de trabajo de parto latente o trabajo de parto fase inicial, que como ven es mucho más lento. En una nulípara generalmente dura 20 horas ese trabajo de parto fase latente. Acá pone en promedio que dura 8 horas. En una multípara, esa fase latente o fase inicial del trabajo de parto dura aproximadamente 14 horas, ¿sí? Luego de esa fase latente está la fase de aceleración, ¿sí? Entonces la fase de aceleración es cuando la paciente entra en 4 centímetros de dilatación y es ahí, ¿cómo es que le voy a explicar? Ahí entra en un trabajo de parto fase activa, ¿sí? Entre 2 y 3 centímetros de dilatación es fase latente del trabajo de parto. A partir de 4 centímetros de dilatación es fase activa del trabajo de parto. Y desde 4 centímetros de dilatación hasta 8 centímetros de dilatación es donde va a ser más rápido ese trabajo de parto y se llama fase dependiente máxima, porque de 4 centímetros a 8 centímetros ella avanza muy rápido. En 2 horas aproximadamente llega a 8 centímetros de dilatación, ¿sí? Después de 8 centímetros de dilatación hay una fase de desaceleración, donde ahí se detiene más, va a disminuir las contracciones. En esa fase tiene que descender también la cabeza fetal, entonces ella dura más. En teoría va a durar unos 3 horas por ahí la fase de desaceleración a partir de 8 centímetros de dilatación, ¿sí? Lo que tarda más entonces es la fase latente, que en una nulípara generalmente duran 20 horas, ¿sí? Que es de 2 a 3 centímetros de dilatación. Después viene la fase activa del trabajo de parto, que a partir de 4 centímetros de dilatación. Y ahí viene una fase de pendiente máxima, donde va a acelerar más rápido la dilatación. De 4 pasa a 8 centímetros de dilatación en nada más 2 horas, ¿sí? Y después la fase de desaceleración. Ahí generalmente dura un poco más, generalmente nos desesperamos, empezamos a botearle oxitocina y podemos disociar ese trabajo de parto. Entonces, si de 8 tarda un poco más para llegar a una dilatación completa, no hay que apurarse, porque es una fase normal de desaceleración, donde va a tardar un poco más mi trabajo de parto, ¿sí? ¿Me entienden? ¿O quieren que les explique otra vez? Más o menos, ¿verdad? Entonces, la fase latente o la fase inicial del trabajo de parto es de 2 a 3 centímetros de dilatación, si es que se le pregunta en el examen. Y a partir de 4 centímetros de dilatación hablamos en un trabajo de parto fase activa, ¿sí? Entonces ahí va a tener contracciones regulares y sí o sí ese trabajo de parto tiene que avanzar, ¿sí? Y para que avance mi trabajo de parto,
con mi examen físico, donde constato mi dinámica uterina, por lo menos tiene que tener 3 contracciones que duren 40 segundos en 10 minutos. Eso va a hacer con que avance mi trabajo de parto, ¿sí? Y acá lo que le dije, la fase latente generalmente en una nulípara dura 20 horas, en una multípara dura 14 horas. Y a partir del trabajo de parto activo, la nulípara va dilatando 1.2 centímetros por hora y la multípara 1.5 centímetros por hora. Por eso el trabajo de parto de la multípara siempre es más rápido que la nulípara, ¿sí? Y también a partir de 7 a 8 centímetros de dilatación va empezando el descenso de la presentación, ¿sí? Y el periodo expulsivo generalmente dura 50 minutos en la nulípara y 20 minutos en la multípara. Entonces, dilata todo tu multípara y corre con ella a sala de parto, porque pueden hacer tu bebé en el pasillo o pueden hacer en la cama, ¿sí? Entonces, no así la multípara, no así la nulípara, que ella completa su dilatación y vos tenés que ayudarles con los pujos para que descienda totalmente la presentación. No hay por qué apurarse en el periodo expulsivo de una nulípara. Generalmente ahí lo que distocian, porque se apura la pediatra, se apura la obstetra y generalmente ya empieza a hacer, deprimen la vulva para que pueda descender más rápido y no hay necesidad de hacer. Es un periodo fisiológico que tarda más su periodo de descenso, ¿sí? En la nulípara, 1.2 centímetros por hora en una nulípara y 1.5 centímetros por hora en una multípara. Ese es todo lo que es la fisiología y el trabajo de parto con toda la dilatación, ¿sí? Aparte de eso, cuando la paciente viene a consultar y está en trabajo de parto, nosotros tenemos que hacer nuestro examen físico para ver cómo está colocado nuestro bebé dentro de la cavidad uterina, ¿sí? Y generalmente eso va a hacer con que, dependiendo de cómo está mi bebé dentro de la cavidad uterina, yo voy a tomar ciertas conductas, ¿verdad? Lo fisiológico es que mi bebé esté en una actitud de flexión, ¿sí? La actitud es la relación que guarda las distintas partes fetales, o sea, la cabeza, los miembros y las extremidades. Si está en flexión, generalmente la cabeza tiene que estar flexionada sobre el tórax, los brazos y las piernas sobre el abdomen. Esa es la actitud fisiológica que tiene que estar mi bebé dentro de la cavidad uterina, ¿sí? Aparte de la actitud fetal, tengo que saber la situación. ¿Cómo es la situación de mi bebé? ¿Sí? La situación fetal puede ser una situación longitudinal, si es que coinciden todos los ejes. Tanto el bebé está en una situación longitudinal, el útero está en una situación longitudinal y la mamá también. Coincide todos esos ejes longitudinal para que yo hable en una situación longitudinal. Y cuando no coinciden esas situaciones, hablamos o de una situación oblicua o de una situación transversa, ¿sí? Presentación. También tenemos que saber cómo está mi bebé, cómo está, cuál es la presentación del bebé dentro de la cavidad uterina. ¿Cómo usted define qué es presentación? Si yo le pregunto en el examen, definime presentación, ¿cómo van a definir? ¿Cuál presentación? Presentación de nuestro bebé. ¿Qué es la presentación? Presentación, si fuese cefálica, sería... Hay dos tipos de presentación, la cefálica y la pelviana. ¿Y qué es presentación? La relación del cuello No, el cuello uterino. Es la parte fetal que se presenta al estrecho superior de la pelvis y por sí sola es capaz de desencadenar un trabajo de parto.
¿Y cómo yo voy a saber toda esta situación, presentación, posición? ¿Cómo voy a yo saber al examen físico? ¿Con qué maniobra yo tengo que saber? ¿Ah? La maniobra de Leopold. A mi examen físico, entonces hago la maniobra de Leopold. La primera maniobra de Leopold, ¿quién me va a evaluar? ¿Ah? ¿Y cómo se hace? Alexandre. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, ¿cómo yo voy a saber toda esa situación, presentación, actitud, posición fetal? Yo voy a saber por mi examen físico. Y el examen físico que hago es la maniobra de Leopold, se llama, ¿sí? Y que evalúa mi primera, son 4 maniobras, la primera, la segunda y la tercera, cuarta maniobra de Leopold. La primera maniobra de Leopold, ¿qué me va a evaluar? El fondo. ¿Qué parte fetal ocupa mi fondo uterino? Entonces, si yo siento, palpo mi fondo uterino, ¿cómo está ahí? Voy a palpar mi fondo uterino. Siento que es irregular, es más blanda y no pelotea, no hace ese movimiento de peloteo. Entonces, probablemente la parte fetal que ocupa mi fondo uterino es la pelviana, ¿sí? Y si es más redondeada y pelotea, generalmente en la cabeza, vos tocas y pelotea, se mueve dentro de la cavidad uterina. Entonces la parte fetal que está ocupando es la parte cefálica. Entonces con eso yo puedo presumir que la situación de mi bebé es una situación longitudinal, ¿sí? La segunda maniobra, ¿quién me va a evaluar? ¿Y cómo se hace? No, situación es con la primera. Vos palpás la pelvis o la cabeza, entonces ya te supones que la situación es longitudinal. ¿Qué es la posición? No, ese es actitud fetal. Eso es actitud fetal, ¿sí? Generalmente tiene que estar en una actitud flexionada, es lo más fisiológico. La posición fetal es la relación del dorso del bebé con el abdomen del lado derecho o lado izquierdo materno. Si mi dorso es derecho o es un dorso izquierdo. Eso evalúa mi segunda maniobra de Leopold. La tercera maniobra es la única unimanual y evalúa la presentación. Si la presentación es pelviana o si es cefálica. Solo hay 2 tipos de presentación. Nunca me ponga que presentación es transversa, porque suelen equivocarse y poner presentación transversa. La transversa es una situación, no presentación, ¿sí? La cuarta y última maniobra, ¿cómo se hace y qué evalúa? E se tiver transverso, neném, como é que coloca a apresentação? No se pone, es situación transversa nomás. No hay presentación, situación transversa. La cuarta maniobra, ¿qué me va a evaluar? El encajamiento, si el bebé ya está encajado o no. Y es también una maniobra bimanual. La única unimanual es la tercera maniobra de Leopold, ¿sí? Entonces sepan que puede que salga. Aparte de mi examen físico que hago en el abdomen, evalué toda mi maniobra de Leopold en el tacto vaginal. ¿Qué ustedes buscan encontrar? ¿Cómo yo voy a saber si la paciente ya está o no está en trabajo de parto? ¿Qué busco evaluar en mi tacto vaginal? Podés tactar las bolsas de las aguas si están íntegras o no. ¿Qué más? En el cuello uterino, ¿qué me vas a evaluar? Dilatación después, el borramiento después. En el cuello, estamos hablando del cuello uterino primero. La actitud del bebé. Bueno, ya me dijeron, primero la posición del cuello uterino. No, espera, yo te digo, primero empezamos del cuello uterino. ¿Qué vas a evaluar en el cuello uterino? Me dijiste si está borrado, si está dilatado, y también tenés que ver en qué posición está tu cuello uterino, porque el cuello uterino vos tacás y puede que esté en una posición anterior, puede estar centralizado o puede estar posterior, ¿sí? Generalmente las pacientes que no están en trabajo de parto, el cuello está muy posterior y está cerrado, ¿sí?
Aparte de la dilatación, del borramiento y de la posición del cuello uterino, ¿qué más tengo que evaluar? En el cuello uterino, ¿qué falta? Falta uno. Porque puedo preguntar en el examen. ¿Qué falta? Uno falta. Dilatação, borramento. Dilatación, borramiento, posición del cuello uterino, ¿qué más? Uno falta. Essa é a posição do coelho uterino. ¿Ah? Como assim que vai evaluar a posição? Y vos tacás, entonces en la pelvis, generalmente cuando la paciente no está en trabajo de parto, generalmente está cerrado y está posterior. Cuanto más avanza mi contracción, él se va poniendo centralizado y va dilatando mi cuello uterino, ¿sí? ¿Y qué más falta evaluar? Elasticidad. La consistencia del cuello uterino, ¿sí? Generalmente cuando está en trabajo de parto tiene una consistencia más blanda, ¿sí? Y yo hablo de consistencia blanda cuando palpas tu labio, es como si fuera la consistencia blanda del cuello uterino. Y si está dura, es como si fuera que palpas la punta de tu nariz. ¿A partir de cuántos centímetros empieza a ¿Ah? Generalmente en la fase quiescente el cuello uterino ya empieza a tener una consistencia más blanda, ¿sí? Pero hay algunas pacientes que igual nomás ese cuello uterino va a estar duro, ¿sí? Va a estar cerrado, por más que esté a las 40 semanas de edad gestacional, va a estar un cuello posterior cerrado y duro, ¿sí? Entonces a esto le llamo, ¿ah? Sí, la prostaglandina, ¿sí? Es la que utilizamos para madurar ese cuello uterino. Sí, y eso depende de mi índice de Bishop. ¿Qué es lo que va a evaluar mi índice de Bishop? Va a evaluar mi dilatación, mi borramiento, la posición del cuello uterino, la consistencia de mi cuello uterino y va dando una puntuación. Si esa puntuación es menor a 6, quiere decir que mi Bishop es desfavorable, que mi cuello uterino no maduró. Es un cuello posterior cerrado de consistencia dura. Y mi presentación está en el primer plano de Hodge. Quiere decir que tengo que madurar primero, como vos decís, con una prostaglandina para probar un trabajo de parto. Generalmente si es 40 semanas y no maduró mi cuello uterino, le opero, no me estreso con madurar el cuello uterino, ¿sí? Tarda muchísimo, mucho, porque la fase latente lo en una nulípara dura, es que ya está empezando sus contracciones. En esta no hay nada, el cuello uterino está cerrado, está duro, está posterior y ya está con 40 semanas. Entonces yo le clasifico como un Bishop desfavorable, ¿sí? Si es mayor de 6, entonces quiere decir que es un cuello blando, dilatado y que es favorable para un trabajo de parto, ¿sí? Y aparte de mi cuello uterino, ¿qué más puedo evaluar con el tacto vaginal? Ya me dijiste las bolsas de la agua. Aparte de las bolsas de la agua, ¿qué más puedo evaluar en el tacto vaginal? En una paciente que está en trabajo de parto. ¿Ah? El descenso de la presentación. Y hay dos, ¿cómo te voy a decir? Hay una escala que se llama escala de Hodge y también una estación de Lipp para ver cómo va descendiendo esa presentación que vamos a ver más tarde. Entonces, aparte del cuello uterino, veo la membrana y el descenso de la presentación. ¿Qué más puedo evaluar en el tacto vaginal? ¿Ah? Aparte de eso. ¿Ah? También puedo evaluar si la pelvis es suficiente para un trabajo de parto. Y aparte de eso, no. La consistencia del cuello uterino es una cosa totalmente diferente que la pelvimetría. ¿Ah? Sí, en una paciente que está en trabajo de parto, aparte de yo ver la dilatación, de ver el borramiento, de ver las membranas y aparte de ver el descenso de la presentación por el tacto vaginal,
¿qué más yo puedo evaluar en el tacto vaginal? Exactamente. La presentación, ¿sí? Sí, la presentación. A veces con mi maniobra de Leopold, porque mi paciente es muy gordita, yo no puedo evaluar esa presentación, me cuesta. Entonces en el tacto vaginal yo confirmo mi presentación, ¿sí? Y la presentación, si es cefálica, la cefálica, ¿cuántas modalidades tiene? 4. ¿Cuáles son? ¿Ah? Si nuestro bebé está en una actitud fisiológica que es la deflexión, entonces cuando yo tacto mi presentación, lo primero que voy a atacar es mi fontanela posterior y mi hueso occipital. Entonces estamos delante de una presentación cefálica de vértice, ¿sí? Esa es la más fisiológica y la que va a entrar en un trabajo de parto rápido. Sí, aparte de la presentación cefálica de vértice, las 3 otras, la de Bregman generalmente tacto y voy a palpar el ángulo anterior de mi fontanela anterior, ¿sí? A eso yo le llamo Bregman. Entonces el bebé está en una flexión intermedia. La de vértice está en una flexión máxima, esta está en una flexión intermedia, ¿sí? La otra, la de frente, ¿sí? Entonces está en una flexión pronunciada, ¿sí? Entonces vos tocas y vas a tactar tu hueso frontal o tu nariz, ¿sí? Y cuando es la otra, la completa, la de flexión máxima, la de cara. Entonces mi punto diagnóstico va a ser el mentón. Entonces, esos puntos diagnósticos, dependiendo a qué lado de mi hueso ilíaco está mirando, ¿sí? Entonces yo hablo de una variedad de posición. Si yo le tacto a mi paciente y constato que mi punto diagnóstico es el hueso occipital, entonces es una modalidad de vértice, ¿sí? Y este, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo le tacto y lo que tacto es mi hueso occipital. Y mi hueso occipital está en relación con el hueso ilíaco del lado izquierdo. Y mi hueso ilíaco queda a la parte anterior. Entonces mi variedad de posición va a ser una occipito ilíaca izquierda anterior, ¿sí? Eso es mi variedad de posición. Entonces dependiendo del punto diagnóstico que yo tacto y en qué parte, a qué parte eso mira de mi hueso ilíaco o del hueso sacro, que es la parte posterior. Por ejemplo, esta, yo tacto es mi hueso occipital, pero él está transversa en relación a mi hueso ilíaco. Entonces es una occipito ilíaca izquierda transversal, ¿sí? Y esta es una occipito ilíaca izquierda posterior, porque está hacia mi hueso sacro, que es posterior, ¿sí? ¿Entienden más o menos? Dependiendo dónde está mi punto guía. Por ejemplo, si yo le tacto a esta paciente y lo que tacto primero acá es mi bregma o el ángulo anterior de mi fontanela anterior, entonces es una bregma ilíaca derecha anterior. La más frecuente y la más fisiológica es la occipito ilíaca izquierda anterior. Es la más frecuente, en un 95% es la occipito ilíaca izquierda anterior. Pregunta de examen. Bueno, Ese 65% que está ahí. ese es de ¿Es la Google. frecuencia? No, 95% dice los libros. Ese es de Google, es la imagen más fidedigna que encontré. Pero la frecuencia no está la correcta ahí. Bueno, ¿Cuántos por ciento? ¿ah? ¿Cuántos por ciento? 95%. Es la ¿Occipito occipito anterior? ilíaca izquierda anterior. ¿Sí? Occipito ilíaca izquierda anterior. Ajá. Más frecuencia. Entonces, 95%. 95%. Bueno, entonces la actitud de mi bebé es
generalmente la actitud en flexión, ¿sí? Entonces, si mi bebé está flexionado y ya está encajado, al tactar a mi paciente, esta es la parte izquierda, ¿sí? Entonces, le tacto a mi paciente y palpo mi hueso ilíaco. ¿Cómo está? En relación anterior a mi hueso ilíaco está anterior. Entonces, mi hueso occipital está a la izquierda. Entonces, es una occipito ilíaca izquierda anterior. Si está hacia mi hueso sacro, es una occipito ilíaca izquierda posterior. Y si está transversal, es una occipito ilíaca izquierda, está al lado izquierdo, pero es transverso. Occipito ilíaca izquierdo transverso. Exactamente. Y la menos frecuente es la occipito ilíaca derecha posterior, ¿sí? Y eso va a influenciar en nuestro mecanismo de trabajo de parto, ¿sí? ¿Qué es el mecanismo del trabajo de parto? El mecanismo de trabajo de parto en una presentación cefálica de vértice. ¿Cuánto tiempo tiene? Pode mostrar aqui no meio, porque eu não consegui. Ah, bueno. Pero alguien tiene que atajar. Si la paciente está en trabajo de parto, ya está en una dilatación completa y está en una occipito ilíaca izquierda anterior, que es la más frecuente, ¿sí? Sí, y la que más el trabajo de parto va a avanzar un poco más rápido, ¿sí? Entonces, occipito ilíaca derecha anterior, ¿sí? El primer tiempo de mi mecanismo de trabajo de parto en la presión cefálica, quiere decir, ¿qué pasó? Não, agora eu comecei a olhar a esquerda. Sí, Anterior. ajá. Bueno, es la más frecuente y la más fisiológica, ¿sí? Entonces, mi primer tiempo del trabajo de parto en una presentación cefálica de vértice es cuando mi presentación se acomoda al estrecho superior de la pelvis. Entonces, es la acomodación al estrecho superior de la pelvis, ¿sí? ¿Y qué va a ofrecer mi presentación? Va a ofrecer su diámetro mayor, que es la occipito frontal, ¿sí? La occipito frontal mide 12 centímetros, ¿sí? Y mi diámetro transverso, que es mi diámetro transverso anatómico de la pelvis, mide 13 centímetros, ¿sí? Con las contracciones se va produciendo el segundo tiempo del trabajo de parto, que es el encajamiento al estrecho superior de la pelvis. Él desciende y encaja, ¿sí? Ese es mi segundo tiempo. El tercer tiempo, él desciende, encaja y hace una rotación interna de 45 grados, ¿sí? Él ya está dentro de la pelvis, este no entra nomás acá. Entonces, él va descendiendo y encaja. Al nivel que él desciende, él va haciendo una rotación interna de 45 grados. Por eso el trabajo de parto en una presentación cefálica de vértice y es occipito ilíaca izquierda anterior dura menos su mecanismo de parto, porque la rotación que tiene que hacer es nada más de 45 grados. Y la que más va a tardar es la occipito ilíaca derecha posterior, porque tiene que rotar 135 grados para que mi hueso occipital se pueda poner en contacto con mi hueso púbico. ¿Eso qué va a hacer? Que el hueso púbico le va a ayudar a desprender a mi presentación. Cuando desprende la cabeza es el cuarto tiempo del trabajo de parto. El primero es la acomodación al estrecho superior de la pelvis. El segundo es el descenso y el encajamiento en la pelvis. El tercero es la acomodación del podro cefálico al estrecho inferior ya de la pelvis, pero con su rotación interna de 45 grados, ¿sí? Y el cuarto tiempo es el desprendimiento de la cabeza, ¿sí? Cuando desprende la cabeza,
él hace una rotación externa, ¿sí? Tiene que rotar al mismo lado que estaba su variedad de posición. Como es una occipito ilíaca izquierda, va a rotar otra vez al lado izquierdo, ¿sí? Ese entonces es el cuarto tiempo. Desprende y rota. Hay una rotación externa del mismo lado. Es una rotación de restitución, se llama. Doctora. El quinto tiempo es la acomodación de los hombros al estrecho inferior de la pelvis, ¿sí? Y el sexto tiempo es el desprendimiento de los hombros y ahí se produce el nacimiento, ¿sí? ¿Entienden? Doutora, acontece da cabeça do neném estar virada para um lado, para o outro? Puede que el bebé nazca, porque lo ideal es que él nazca de esta manera. El hueso occipital va a estar en contacto con el hueso púbico, entonces él va a nacer mirando hacia abajo. Pero puede haber anomalías en la posición donde nace en occipito sacra, ¿sí? Entonces eso hace con que tarde más el mecanismo del trabajo de parto. Vos dijiste que no me iba a grabar y ahora me está grabando. É que a senhora é a melhor. No. Seu vídeo é o melhor. ¿En qué momento utilizamos la palabra eje, que es todo este mecanismo, y el alumbramiento? El alumbramiento es solo cuando veo la cabeza. No, el alumbramiento es cuando ya se expulsó tu bebé. El segundo tiempo o etapa del trabajo de parto, la expulsión de tu bebé, ahí recién vos alumbrás. Sí, que es tu tercera etapa del trabajo de parto. Ya nació todo tu bebé, queda la placenta dentro de la cavidad uterina y eso tenés que alumbrar. Tenés 30 minutos para alumbrar, para no complicar. Bueno, ¿qué más? Está muy grande para nuestra pelvis. Y hay diferentes tipos de pelvis. Generalmente, cuando coincide aproximadamente todos sus diámetros, cuando es el diámetro transversal, el diámetro antero-posterior y los diámetros oblicuos, generalmente hablamos en una pelvis ginecoide. La pelvis ginecoide es la mejor para los partos vaginales. Están las pelvis androides, que es la pelvis de los hombres, ¿sí? Entonces generalmente el diámetro anterior están disminuidos, ¿sí? Y están las pelvis platipeloides, ¿sí? Muy aplastadas. Entonces platipeloides, ginecoides y androides son los diferentes tipos de pelvis. Y al vos tactar el diámetro que te interesa es el ¿cómo se llama? Promonto pubiano mínimo, que es mi conjugado obstétrico, ¿sí? Que generalmente mide 10.5 centímetros. Hasta 8.5 centímetros puede medir para que yo diga esta pelvis es suficiente para un trabajo de parto. Si es menor a eso, quiere decir que es una de proporción pélvica. No va a nacer mi bebé por ahí, ¿sí? Ajá. Este es ginecoide, ¿sí? Porque coincide aproximadamente todos sus diámetros. Y generalmente, ¿por qué es más frecuente la variedad de posición occipito ilíaca izquierda? Porque el diámetro oblicuo mide 0.5 centímetros más que el lado derecho. Por eso generalmente ellos rotan del lado izquierdo. Y esa variedad es la más frecuente. Generalmente cuando hay una anomalía en la presentación, por ejemplo la presentación de cara, ¿sí? Entonces quiere decir que algo está pasando. Puede ser que esta pelvis sea muy estrecha para el diámetro de la cabeza, por eso él se pone en una forma anómala y ahí vas a tener que operarle a tu paciente, ¿sí? Pero eso vos podés diagnosticar todo con tu examen físico, ¿sí? A pergunta é se no caso do parto, o obstetra pode ajudar a girar. Generalmente cuando produce el cuarto tiempo, que es la expulsión de la cabeza,
¿sí? Y el bebé es muy grande, vos vas a tener que hacer esa rotación externa porque el bebé no va a rotar solo y vos vas a tener que ayudar a desprender los hombros anteriores. Primero el hombro anterior, después el hombro posterior. Ahí en ese caso va a ayudar. Si es todo normal, generalmente el bebé hace todo el mecanismo solo. No es necesario que vos ayude nada. Por eso tenés que saber siempre cuál es la variedad de posición, porque vos tenés que saber a qué lado vas a rotar. Porque si rotas mal, podés producir una distocia del hombro. El hombro se puede impactar en tu pubis y no podés quitar el hombro y podés producir una no sufrimiento fetal, pero poder lesionar los nervios del brazo, sí, y el bebé va a quedar con un defecto, una deficiencia. Sí, así mismo. Y así es. Esa distancia también con el dedo. Con el dedo, generalmente al yo tactar y toco el promontorio, generalmente Que hay un indicador que... sí, que es el estrecho, entonces que mide menos 10.5, ¿sí? Lo ideal es que yo no llegue a mi promontorio. Si yo llego a mi promontorio, quiere decir que es una pelvis estrecha e indica desproporción. Deixa eu ver, doutor. Y depende del dedo. Como é que faz? Y Aqui? depende del dedo, pero mi dedo es aquí? cortito, pero generalmente puedo alcanzar. De onde até onde? Que este es mi conjugado obstétrico, ¿sí? Sí. Desde el borde superior, desde el borde posterior de mi sínfisis y el pubis hasta el promontorio, ¿sí? Ok. Y eso mide 10.5 centímetros. Y andale en el libro. No me hagas grabar. Doutor, eu tô lendo o livro. Ah, me imagino. Só que graças a Deus que eu tô gravando a aula que eu vou falar, hein? O livro ele é muito complexo. Sem ajuda é muito complexo. ¿Sí? De lado, si es un auxilio ilíaca izquierda, lo que tiene que rotar. Mira, este por ejemplo es un occipito ilíaca izquierda anterior. Entonces, si va a rotar en el tercer tiempo del trabajo de parto, va a rotar 45 grados nada más. Por eso es menos el tiempo, el mecanismo de trabajo de parto. Pero si está en una occipito ilíaca derecha posterior, él tiene que rotar todo esto para que el hueso occipital esté en contacto con mi sínfisis del pubis y pueda desprender. 135 grados es lo que tiene que rotar. Y por eso siempre la variedad de posición occipito ilíaca derecha posterior es la que más tarda. Entonces tenés que dar su tiempo. Si vos constatás que una occipito ilíaca izquierda derecha, entonces te tranquilizas porque eso va a tardar y tener que darle su tiempo para no disociar tu trabajo de parto. ¿Sí? Más o menos, ¿verdad? Este es el primer tiempo, entonces la acomodación del polo cefálico al estrecho superior. Este es el segundo tiempo, que es el descenso y el encajamiento del polo cefálico. Después viene el tercer tiempo, que es el descenso del polo cefálico al estrecho inferior de la pelvis, y ahí hace su rotación de 45 grados. Ven que el hueso occipital se va aproximando a mi sínfisis del pubis. Y el cuarto tiempo es el desprendimiento de la cabeza. Ahí nace mi cabeza. El quinto tiempo es la acomodación de mi hombro al estrecho inferior de la pelvis. Y el sexto tiempo es el desprendimiento del hombro. Y siempre el que desprende primero el hombro anterior y después el hombro posterior. ¿Sí? Y eso yo le puse ahí los diámetros de la pelvis. Y este es mi conjugado obstétrico, el promonto pubiano, que mide 10.5. Entonces al tactar eso es lo que yo evalúo. Y si este es menos de 8.5, quiere decir que es una pelvis inviable para un trabajo de parto. ¿Sí? Entonces le operás a tu paciente. Tiene que ter quanto para ser inviável? Menos de 8.5, hasta 8.5 centímetros se acepta. Se puede probar un trabajo de parto. Lo ideal es que sea 10.5. ¿Sí? Ok.
Obviamente, en el periodo expulsivo de la cabeza hay una retropulsión del pubis, ¿sí? Entonces, este diámetro que es el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta mi ¿cómo se llama? No, mi coxis. Entonces mide 9 centímetros. Entonces él hace una retropulsión de 1.5 centímetros y se queda con un diámetro de 11.5 centímetros. Él medía solo 9 centímetros, pero en la hora de desprender la cabeza, él hace una retropulsión del coxis y se dilata 1.5 centímetros más para que pueda desprender la cabeza. No más que eso. Ay, no. La vagina sí se va dilatando. Qué parte complicado que tiene el ser humano. Sí, muy complicado es el parto. Muy complicado, no es nada fácil. Y el dolor para la mujer es inmenso, que nadie se merece. Por eso yo, y Beca, yo sé que vino contigo. Ya programé mi sesión. Isso é tudo da revisão, doutora? Pero lo más bueno, siempre le decimos a la paciente que es el trabajo de clínico. No, todavía no. Vai ter mais revisão? ¿Ah? Vai ter mais? ¿Qué es revisión? Ya no hay más revisión. Acabó la revisión. Ok, doutora.